Eso es lo que yo creo. Pero bueno, mientras todo eso ocurre, la semana pasada ya está con nosotros don René Quevedo. A ver si ya nos está escuchando. Don René Quevedo, buenos días, bienvenido. Y gracias por este tiempo que nos concede. Buenos días, Edwin. Buenos días a todos y todas. Un placer estar acá. Mientras todo esto está ocurriendo, yo todavía no salgo del asombro. Digo, no salgo del asombro porque me tocó verlo por primera vez. Estaba la semana pasada en el Hotel Sheraton y cuando me da por mirar por la ventana veo esta enorme fila que daba no sé cuántas vueltas. Mucha gente joven. También había gente más madura, pero la mayoría era mucha gente joven. Y era una feria de empleo. De los amigos de Concerta, de Flor, ¿no? Sí, correcto, con Que el los Ministerio de entrevistamos la Trabajo y semana pasada. la Cámara de Comercio. De no sé cuántos miles de personas que fueron allí, el entrevistado nos dijo que nos dio la cifra. Una cifra ínfima con respecto al A la cantidad de gente que fue. de los que habían ido. Y otra de las cosas que me llamó la atención, y es por lo que quise que conversáramos con René Quevedo en la mañana muy temprano de hoy, es, René, el país hoy amanece con una realidad política, alianzas de partidos y demás, porque pues, el calendario electoral avanza. Amanece con todavía en vilo la discusión del contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá. Evento en que yo creo que el gobierno va a retirarlo de la Asamblea. Sospecho, tengo una sospecha que lo va a retirar. Amanece con un menú, con una agenda de paralizaciones en todo el país, que eso tiene una connotación político-ideológica, de la cual vamos a hablar más adelante. Amanece con una noticia de una posible demanda del Estado panameño contra un banco por 600 millones de dólares. Este panorama, René Quevedo, que le pone demasiada atención al tema de la generación de empleo, ¿cuánto contribuye o cuánto no contribuye a resolver el problema que es generar empleo? Sí, bueno, a ver, a mí me gusta siempre contextualizar las cosas y ponerle en un contexto histórico. Lo que estamos viendo hoy es realmente las consecuencias de un proceso que ya viene hace muchos años. Miren, entre el 2012 y el 2022, el sector privado panameño perdió 59.000 empleos y se generaron y se crearon, se agregaron 64.000 funcionarios a la planilla estatal y se agregaron casi 250.000 informales a la economía. Quiere decir esto que en esa década, cada trabajador del sector privado que perdió su empleo fue sustituido en la economía por un funcionario y 4 informales. Ese es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. Y es interesante porque estamos hablando del periodo post-ampliación. Mirando una cosa muy interesante, ¿no? En ese periodo de tiempo, los 6 sectores que generan las 2/3 partes de los empleos, específicamente construcción, comercio, industria, turismo, logística y otras actividades de servicio, generaron como bloque 100% empleo informal. ¿Okay? Estos sectores fueron los más golpeados por la pandemia. Estos sectores, que como dije antes, generan las 2/3 partes de todos los empleos privados del país, generan 4 de cada 5 nuevos empleos generados por la economía, y de los 10.000 nuevos informales que se agregan a la economía todos los meses, 9.000 vienen de allí. Esos sectores dejaron de ser negocio. Esos sectores dejaron de ser atractivos para la inversión privada, lo cual ocasionó el que no se esté generando empleo formal en esos sectores. Esos sectores básicamente tienen niveles de informalidad altísimos, que va a continuar. Esta es una tendencia que va a continuar. Miren, poniendo el foco un poco más acá, ¿okay? Entre el 2017 y el 2022, el Mitrader pasó de tramitar 445.000 nuevos contratos laborales en el año a 240.000. Quiere decir esto que la economía en 5 años perdió 205.000 contratos. Son fueron 205.000 vacantes menos que salieron a llenarse. En ese periodo de tiempo, la población económicamente activa, o sea, la gente que empezó a buscar trabajo, subió en 147.000. Si sumo los dos, tenemos un déficit
de 352.000 personas que están buscando trabajo digno, entendiendo trabajo digno, empleo formal, ¿ok? Y no lo encuentran. En ese periodo de tiempo, nosotros pasamos de generar 1.900 informales por mes a más de 10.000. Los ninis de 15 a 29 años aumentaron en 56%. Y los jóvenes de 15 a 29 años obtuvieron 1 de cada 50 nuevos empleos generados en ese periodo de tiempo. Estamos viviendo una crisis laboral sin precedentes bajo el desempleo porque aumentaron los informales. Se anunció una disminución de la tasa de desempleo, pero no se la tasa de informalidad la sabremos el 30 de octubre. Pero puedo, sin que me quede la más mínima duda, afirmar que la reducción del desempleo es porque aumentaron los informales. Mitrader está tramitando casi un 30% menos de los contratos laborales en el primer semestre que el mismo periodo del 2019. Entonces, obviamente, lo que está ocurriendo es el alto nivel de incertidumbre, ¿ok? Que está ocasionando una reducción de la inversión privada. No hay nada más cobarde que el dólar. Si el inversionista no ve las cosas claras, no va a invertir, que es exactamente lo que está ocurriendo. Sin inversión privada, no va a haber generación de empleo formal y, en consecuencia, no importa lo que hagamos, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, no importa lo que hagamos. Sin cotizantes, la Caja del Seguro Social no existe. Entonces, creo que estamos en una situación complicada. Todos estos elementos agregan incertidumbre a la Pero, don economía. René, Sí. hay algo ahí que yo no termino de entender y que me gustaría que nos explique. ¿Por qué? Uno ve las cifras de desempleo de países como Uruguay, como Chile, como Perú, como Bolivia, como Paraguay, y Panamá está muy por encima de estos países en cuanto a al porcentaje de personas desempleadas. No obstante, ese es un cuadro, ¿no? Panamá encabeza la lista de los países con mayor tasa de desempleo. Pero cuando vemos el otro cuadro, Panamá encabeza la lista de mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. Sí. ¿Por qué no se correlaciona o por qué? ¿Qué es lo que está pasando de que esa correlación no va directa entre el crecimiento del PIB anual del país con la reducción de la tasa de desempleo? Porque los sectores que están creciendo en gran medida generan principalmente empleo informal. A ver, el comercio, por ejemplo, que es el principal empleador del país, tiene 57% de informalidad, por encima del 48% que tiene la economía. Sectores como el turismo, 62% de los empleos en el turismo panameño son informales. Hace 10 años era 25%. Quiere decir esto que la desconfianza de los inversionistas en el turismo panameño ha aumentado de manera dramática. La logística, que se habla de que somos un país logístico, 61% de los empleos en la logística son informales, de los nuevos, 85%. O sea, nosotros hablamos del potencial turístico, del potencial logístico, pero somos incapaces de atraer las inversiones que lo hagan realidad. O sea, hablar de potencial sin inversión es ilusión. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que entendamos que Panamá está creciendo, la economía está creciendo sin generación de empleo. Y ese es exactamente el punto. Y el empleo que se está generando es informal, ¿okay? Y que son dos cosas diferentes. O sea, tenemos que entender que Panamá es una economía donde el 70% de los empleos son presenciales. Y Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica que ocasionaron que hayamos pagado el precio socioeconómico más alto. Es decir, nosotros tuvimos la cuarta peor contracción económica en el mundo, perdimos 407.000 empleos formales de la empresa privada. En el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos privados en el sector formales, en el sector privado, desaparecieron o fueron suspendidos. Eso es una masacre de la cual no nos hemos recuperado. ¿Por qué? Porque para recuperar empleo formal necesitamos confianza. No hay confianza para invertir en el país. Panamá dejó de ser negocio. Invertir en Panamá dejó de ser negocio por las razones que sea, ¿okay? Por las razones que sea, corrupción, etcétera. De hecho, pasamos de ser país favorito de las inversiones extranjeras a pasar, de acuerdo al estudio de KPMG el año pasado, el mes pasado, a puesto número 9. Entonces, no estamos creando un ambiente propicio para la inversión privada, particularmente en los sectores que generan empleo. Entonces, estamos viendo efectivamente ese crecimiento
económico, que va a ser siempre muy superior por la composición del PIB panameño, ¿ok? Sin embargo, en esos sectores que están generando esos crecimientos en este periodo de tiempo, porque no olvidemos que en el 2021, que fue el impacto fuerte, se mantuvo, primero que tuvimos la peor caída de toda Latinoamérica, y lo que recuperó el PIB fue los ingresos del canal y la minería. O sea, yo creo que entonces lo que estamos viendo es en esta etapa post pandemia una debilidad muy fuerte en la confianza en el clima para la inversión privada en aquellos sectores que están creciendo, ¿no? O sea, básicamente, y va a continuar, esto no es nuevo, o sea, y es más, la crisis laboral está empezando. ¿Por qué? Porque las 3/4 partes de quienes perdieron sus trabajos en la pandemia fueron trabajadores con 11 o menos años de escolaridad que ganaban $750 o menos, ¿ok? Lo estamos viendo y como dije antes, tenemos hoy un déficit, de acuerdo a la cifra que les mencioné, de 352,000 personas buscando trabajo digno y no lo encuentran. En ese periodo de tiempo, 5 años, la informalidad pasó de 40.8 a 48.2, subió más de 7 puntos. Entonces, estamos viendo un panorama de incertidumbre. Todas estas cosas que estamos hablando, el tema minera, el tema político, todo esto, crean incertidumbre, y hasta que eso, digamos, no haya una cierta, digamos, estabilidad, va a continuar. Hay gente que no comprende, don René. Aquí fíjese un oyente que pregunta, ¿por qué el gobierno no maneja o presenta esas cifras y solo nos dicen que la recuperación económica es un éxito y el desempleo ha disminuido? Vemos por otro lado que las principales actividades generadoras de empleo están por el piso. Entonces la pregunta que se hace, ¿dónde se queda la riqueza de esa reactivación económica que no se refleja en inversiones en los sectores que mueven la economía? Sí, buena pregunta. O sea, yo creo que es importante. Estamos hablando de sectores, digamos, panameños. O sea, estamos hablando del sector interno. ¿Okay? O sea, lo que estamos viendo. El tema, digamos, lamentablemente, si no hay inversión privada, a ver, si yo no estoy seguro de que me va a ir bien en un negocio, yo no me meto aunque me regalen la plata, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que está haciendo la gente es contratar por servicios profesionales, está contratando empleo informal, ¿ok? Lo cual es negativo, definitivamente. Nosotros tenemos, como dije antes, ¿no? Nosotros tenemos que mejorar la confianza para que haya inversión y haya generación de empleo formal. Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal. Nosotros vamos rumbo a una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada, ¿ok? O sea, estamos la planilla estatal y los subsidios son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleo sostenible, ¿ok? Ni va a generar empleo sostenible si no mejora la confianza de que invertir en este país es buen negocio. Ahora, hay algo que me llama la Pero atención. esa confianza no precisamente en estos días se está generando, ¿no? Es correcto. Estamos agregando incertidumbre, o sea, estamos abonando el terreno para la informalidad. Y la delincuencia y la informalidad son primas hermanas, solo que una es buena gente, ¿no? Por supuesto, de eso está muy claro, pero hay algo también que uno pudiese preguntar si tiene que ver con el nivel de competitividad que tiene Panamá a diferencia de la región. Sí. A ver, don René, la calidad del trabajador panameño, la competitividad y productividad del trabajador panameño frente a sus pares de América Latina, ¿cómo es? Sí, bueno, tenemos un sistema educativo divorciado de la realidad laboral y en consecuencia no está generando los recursos que el sector productivo requiere. Tan sencillo como eso, porque el sector productivo y el sistema educativo no se hablan. Entonces, mal puedo yo saber lo que tú quieres si yo no te hablo. Entonces, uno, ¿ok? Por otro lado, aquí ha habido una sistemática satanización de la iniciativa privada que está dando tremendos resultados, porque ya vamos por 10,000 informales por mes, ¿ok? Con tendencia al alza, ¿ok? Entonces, por otro lado, aquí la manera como nosotros podemos atraer inversiones extranjeras, ¿ok? Es mejorando esa educación, pero nosotros los buenos empleos estarán donde haya inversiones. Y donde hay inversiones, particularmente en las nuevas industrias, ellos van a atraer su gente, ¿ok? O sea, nosotros no tenemos esa capacidad para generar, máxime con el sistema educativo que tenemos. Entonces, creo que definitivamente, y lo estamos viendo en Costa Rica. Costa Rica es el país que hoy, proporcional a su economía, atrae más inversión extranjera en el mundo. Y su carta de presentación es la calidad de sus recursos humanos. O sea, René, sí.
Don René, a ver si me equivoco en el análisis que se puede hacer, pero la gran apuesta del gobierno en este momento es lograr crear empleos gracias a las obras, megaproyectos que se están haciendo. Me refiero a línea 3 del Metro de Panamá, me refiero a las obras de caminos y carreteras que anuncia el MOB en casi todo el país, me refiero a los otros proyectos que tengan. Es decir, se intenta decir que la cifra de desempleo ha bajado en base a proyectos o megaproyectos gubernamentales. ¿O hay otro factor que diga, sí, eso no es que verdad. diga que la reducción va por ese lado? No, eso no es verdad. Se ha reducido el desempleo porque aumentaron los informales, ¿ok? Las obras de infraestructura definitivamente muy necesarias, pero el empleo en la construcción es temporal. O sea, vamos a empezar por ahí. 80% de los nuevos empleos en la construcción son temporales, perdón, informales. Entonces, creo que sí, obviamente va a ayudar, claro que sí. Sin embargo, no es sostenible. Sí, se presenta una contradicción, ¿no? O sea, la receta básica para generar empleo en estas situaciones son los proyectos de infraestructura. Sin embargo, el gobierno no tiene plata. Depende del financiamiento privado, ¿okay?, para poder adelantar estas cosas. Y lo cual entonces nos hace realmente pone en relieve la necesidad de mantener el grado de inversión, mantener proyectándonos al país como un destino seguro para las inversiones. Entonces, sí va a haber un impacto corto plazo, ¿okay? De hecho, vemos hasta ahora en los 6 primeros meses de este año, Mitradel tramitó 145,000 nuevos contratos laborales versus 202,000 en el 2019 para el mismo periodo. O sea, menos de 25,000 contratos laborales hoy versus 34,200 en el 2019. Así que va a tener un efecto temporal. Bienvenida sea. Pero aquí estamos hablando del problema de la sostenibilidad de la inserción laboral. Pero lo que no voy a estar de acuerdo con René es que a Costa Rica lo que le atrae es que es una mano de obra, no sé qué dijiste, más calificado, más nada. Es lo que ellos dicen, sí, sí. No, es que no, bueno, es que los ticos son los ticos. Correcto, no lo creo. sí. Lo que sí creo, René, es que Costa Rica es un país referenciado mundialmente. Sí. Bien referenciado, con prestigio, sí, con institucionalidad. En Costa Rica no pasa que cuando llegó el gobierno de liberación borró todo lo que hizo el de Unidad Social Cristiana, cuando llegó el actual, que está ahora, o el anterior, borró. No, en Costa Rica no pasa eso, sí. Pero en Panamá sí pasa eso. En Así Panamá es. no hay continuidad, en Panamá no hay institucionalidad. Entonces, Panamá no es un país referenciado como un país serio. Así es. Pero esa es la realidad. No es Así si la es. mano de obra es buena, es mala o es regular. No. De acuerdo. No es visto como un país serio. Así es. Y donde un país no es visto como un país serio, ¿qué plata va a llegar a invertir a dónde? Así Claro, es. pero Cada también 5 años, si cada 5 años te va a cambiar la regla del juego, por quítame esta paja. pero hay una realidad, que es la productividad y la competitividad. Eso es una realidad que mide cualquier estudio, cualquier banco, y eso hay que decirlo, profesor, aunque a usted no le importe. Número uno. Eso no ni raja ni presta Ay, el hacha. por favor. Ay, para Tienes usted que no. enseriar Para usted no. el país. Para usted no. Para usted Tienes no. que enseriar el país. Cuando el país sea serio, estaríamos hablando de otra cosa, pero el país no es serio. El país cada 5 años cambia normas. Pero a ver, Y así no hay nadie que entre. dentro de ese tema de la competitividad y la productividad, don René, que yo lo veo muy importante. Yo creo que es muy importante. También hay otro tema que es una realidad. La legislación panameña, algunos dirán que es muy positivo, otros dirán que no, ampara casi al 100% al trabajador. O sea, el hacer empresa en Panamá es sumamente complicado. Y es sumamente complicado porque los costos son muy altos, a diferencia de Costa Rica e incluso de Colombia. Eso, por un lado, se puede decir bien por el trabajador porque se está defendiendo el derecho laboral de la persona. No obstante, el inversor puede decir, bueno, pero ¿para qué yo voy a meterme en Panamá si me va a costar el doble si me voy a Colombia, me voy a Costa Rica? ¿Eso también puede ser contraproducente? Sí, sin embargo, en este momento no lo veo como en este momento no lo veo. ¿Por qué? Porque no es un factor. si yo no confío en que me va a ir bien, yo no voy a contratar a nadie. O sea, que la discusión de contratos laborales, ni siquiera va a haber contratos laborales. O sea, para que haya, sin un empresario que ve una oportunidad de negocio, el empleo asalariado no existe. Entonces, yo creo que sí, es lamentable.
pero en este momento tenemos un tema de confianza. O sea, sí, es un elemento adicional que agrega al clima de incertidumbre, sin duda, pero en este momento necesitamos convencer a la gente de que invertir aquí es un buen negocio. No se ve sostenibilidad de la demanda hoy, ¿ok? De hecho, no la tenemos, o sea, no la tenemos. Ha habido una recuperación, sí, ¿ok? Sin embargo, falta ver, todavía hay mucha incertidumbre y mientras hay incertidumbre seguiremos espantando la inversión y en consecuencia seguiremos generando informales. Sí, y la prueba de ello de que el código no es un obstáculo es que podríamos referirnos a momentos anteriores de la historia más reciente, donde la economía creció, donde había empleo, donde había, y el código no era un obstáculo para que llegaran las inversiones. Así es. Que el código podría ser mejor, podría ser peor, como cada uno lo quiera ver, pero como se ha probado, se ha demostrado que no precisamente es la barrera que impide que esto ocurra, ¿no? Lo que sí parece es que si el país no es serio, si el país no es institucional, porque las reglas del juego en el mundo, René, Sí. han cambiado. Ya el inversionista no llega con los ojos cerrados a los países. Así es. Los inversionistas hacen todo tipo de investigaciones, Así es. ¿no? Entonces, cuando tú tienes una ciudad de Colón que el día que a alguien le pica la espalda, cierra los 4 altos y los contenedores no se pueden mover o hasta han llegado a trancar el ferrocarril, o sea, no. Ahora, No hay profe, nada que ir a hacer. lo otro que yo pongo sobre la mesa, profesor y René, es, ¿será que nos estamos educando hacia las nuevas formas de empleo? ¿Por qué? Hagamos una encuesta, preguntémosle a todos los estudiantes de ingeniería de la UTP. Tengo entendido que están yendo a buscarlos desde que están en los últimos años para poder reclutarlos, enseñarlos y tenerlos trabajando tanto en bancos como empresas de IT, como grandes empresas internacionales, porque lo que se está buscando es contratar hacia esas profesiones. Entonces, capaz que por ahí la educación, como decíamos, en el país no está preparando a las nuevas generaciones para atender las necesidades que va a tener el país en estos cambios. Así es. Sí, sí. Así es. Sí, no, definitivamente. El problema es que los empleos en esas áreas todavía son muy pequeños. O sea, todavía es un poquito la demanda, ¿ok? Sí, pero va por ahí, va hacia allá, ¿no? Así que bueno. Bueno, Ya veremos. ese es el panorama. Así es. Esas filas que vimos la semana pasada en Atlapa, bueno, primero, ojalá no existieran esas filas, pero son una realidad. Son una realidad. Segundo, una de las cosas que a mí me hace reaccionar es la gente joven. Y de eso René pues, nos ha hablado muchísimo las veces que nos ha permitido entrevistarlo. Una sociedad donde la gente joven no tiene futuro o no ve un futuro inmediato de decir, bueno, comienzo mi desarrollo por aquí, eso es un peligro. Así es. Eso es un peligro. Donde el sistema les está cortando las alas a los jóvenes. Es el sistema mismo. Después tendríamos que hablar, o en paralelo tendríamos que hablar si la educación está a la altura. Por supuesto que sí. Pero el sistema tiene que crear las condiciones para que se genere la inversión de capital nacional y extranjero, se generen empleos para luego seguir perfeccionando. Y eso es lo que parece que no está ocurriendo. No, y ahora René ya. Usted ve cómo están los radicales, ¿no? Sí. Ya no es retiren el documento. No, nada de retirar el documento. Cierre la mina. Y ahí sí, jalamos la cadena, ¿no? Ya no es, vamos a retirar el documento para corregirlo. No. Hay otros, unos están en esa idea. Hey, retiren el documento para corregirlo. Bueno, esa pareciera la posición sensata. Pero dentro de los grupos están los que dicen, no, ningún retiro. Cierre total. Así es. Tremenda noticia sería esa, ¿no? Pero bueno. Don René Quevedo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy amable.